Todos en el banquete real ignoraron a la hija llorona del rey vampiro, demasiado asustados para acercarse. La mesera rompió todas las reglas cuando se arrodilló y limpió suavemente las lágrimas de la niña. Lo que no sabía era que ese simple acto de bondad reveló un poder olvidado en su sangre, y el rey no la había dejado salir del palacio desde entonces. Las arañas de cristal sobre la corte carmesí proyectaban un brillo rojo por todo el salón de baile, sus cristales hechos de sangre congelada que nunca se derretía. Laia había aprendido a no mirarlas demasiado tiempo, 3 meses trabajando aquí, y todavía no se acostumbraba a la forma en que parecían pulsar como corazones latiendo. Se movía entre las mesas con un silencio practicado, rellenando copas con vino oscuro que olía metálico y extraño. Los nobles inmortales apenas la notaban. Para ellos, los humanos eran muebles que caminaban. Más pan para la mesa 7. Marco, el jefe de meseros, le metió una canasta en las manos. Y no hagas contacto visual. Lord Véspero se quejó de ti la semana pasada. Laia asintió, manteniendo la cabeza baja. El contacto visual era considerado un desafío entre los vampiros. Una humana que hiciera contacto visual podría perder más que su trabajo. El salón del banquete bullía con chismes políticos. Alguien había traicionado a alguien en las provincias del sur. Una ruta comercial había sido tomada. Las acusaciones volaban como cuchillos entre las mesas, aunque todos sonreían mostrando sus afilados dientes. Al final del salón, en un estrado elevado de mármol negro, se sentaba el mismísimo rey Darío. Laia solo lo había visto de lejos antes. Se veía exactamente como en los retratos, piel pálida que parecía tallada de luz de luna. Cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro demasiado hermoso para ser enteramente real, y ojos que contenían siglos de aburrimiento. Vestía túnicas negras y carmesíes, que probablemente costaban más de lo que todo su pueblo había ganado en una década. No estaba comiendo. Ni siquiera fingía escuchar al anciano vampiro que le susurraba al oído. Simplemente miraba al frente con la expresión de alguien que había visto esta misma noche 1000 veces antes. Entonces, Laia lo escuchó, un sonido pequeño y quebrado que no pertenecía a una habitación llena de depredadores. Una niña llorando. Giró la cabeza ligeramente, buscando la fuente. Allí, al borde del estrado, parcialmente oculta por el trono del rey, se sentaba una niña pequeña. No debía tener más de 6 años, con rizos rubios pálidos y un vestido de terciopelo negro que combinaba con las túnicas de su padre. Apretó un murciélago de peluche contra su pecho, y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Todo el salón se había quedado en silencio. Laia se dio cuenta con creciente horror de que todos los vampiros de la habitación lo habían notado. Se quedaron congelados, copas a medio camino de los labios, conversaciones muriendo a mitad de frase. Pero nadie se movió, nadie se acercó. Simplemente miraron a la princesa llorona con expresiones que iban desde el miedo hasta el asco y la indiferencia cuidadosamente en blanco. Incluso el rey no reaccionó. Se quedó perfectamente quieto, aunque su mandíbula se había tensado casi imperceptiblemente. «Están todos demasiado asustados», se dio cuenta Laia. «Nadie se atreve a acercarse a un vampiro real, ni siquiera para consolar a una niña». Los hombros de la pequeña temblaron. Lágrimas frescas se derramaron por sus mejillas y volvió a hacer ese sonido, un gemido suave y desgarrador que le recordó dolorosamente a Laia, a su hermana menor. No pensó. Pensar la habría detenido. Laia dejó su bandeja y cruzó el salón de baile. Los susurros comenzaron de inmediato, agudos y siseantes como el vapor de una tetera. Alguien la agarró de la manga, pero ella se zafó. La voz de Marco cortó el silencio. «Alto, no puedes». Pero Laia ya estaba subiendo los 3 escalones del estrado. Los ojos del rey se posaron en ella. De cerca no eran solo oscuros, eran interminables, como mirar pozos profundos donde algo antiguo vivía en el fondo. Por un momento, olvidó cómo respirar. Entonces la pequeña gimió de nuevo y Laia recordó por qué estaba allí. Se arrodilló junto a la princesa Serafina, sacando un pañuelo limpio del bolsillo de su delantal. La niña la miró con ojos enrojecidos que contenían demasiado dolor para alguien tan joven. «Hola», susurró Laia manteniendo su voz suave y cálida. «Tienes un murciélago muy bonito».
Serafina parpadeó, sorprendida de que alguien le hubiera hablado. «Se llama Sombra», dijo la princesa en voz baja, su voz apenas audible. «Sombra es un nombre perfecto». Laya limpió suavemente las lágrimas de las mejillas de la niña, su toque ligero como una pluma. «¿Sabes lo que me decía mi abuela cuando lloraba?» La pequeña negó con la cabeza. Decía que las lágrimas son la forma en que el corazón habla cuando las palabras no son suficientes. Y eso está bien. Tienes permiso para llorar. Algo cambió en la expresión de Serafina, como una puerta que se abre apenas una rendija en una habitación cerrada. Se inclinó ligeramente hacia el toque de Laya y más lágrimas brotaron, pero éstas parecían diferentes de alguna manera, más ligeras. Fue entonces cuando Laya notó la marca en la muñeca de la niña. Un sigilo negro, retorcido y afilado como espinas, envuelto alrededor de su piel pálida. Pulsaba con una luz enfermiza, y Laya sintió frío con solo mirarlo. Pero mientras seguía limpiando las lágrimas, mientras le sonreía a la niña y le arreglaba el cabello con dedos suaves, algo imposible sucedió. El sigilo negro parpadeó. Por un solo latido, los bordes parecieron desvanecerse, pasando de un negro tinta a un gris carbón. Laya no lo vio claramente. Estaba concentrada en el rostro de la niña. Pero el rey Darío lo vio. Sus ojos se abrieron y su mano apretó el brazo de su trono tan fuerte que la madera crujió. «¿Qué eres?», respiró, pero las palabras fueron demasiado silenciosas para que alguien más las escuchara. El hechizo se rompió cuando Dama Morgana, la consejera principal, avanzó con su vestido carmesí ondeando como sangre y agua. «Apártenla», ordenó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. «Esta humana ha tocado a la princesa, ha violado la ley sagrada». Guardias se materializaron de las sombras, sus manos extendiéndose hacia los brazos de Laya, pero antes de que pudieran agarrarla, Serafina hizo algo que nadie esperaba. Envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de Laya y la abrazó fuerte. «No», dijo la princesa, su voz más fuerte que antes. «Ella es buena, no se la lleven». Los guardias se congelaron inseguros. No se podía separar a la fuerza a alguien del abrazo de la princesa sin permiso. Todos los ojos se volvieron hacia el rey Darío. Se levantó lentamente de su trono y toda la habitación pareció encogerse cuando habló. Su voz tenía una autoridad absoluta. «Suéltenla». El rostro de Dama Morgana se contorsionó. «Pero su majestad, ella». Dije, «Suéltenla». Sus ojos no habían dejado a Laya. «Esta mujer será mantenida bajo vigilancia real. Colóquenla en las cámaras del ala este. Nadie debe dañarla ni interrogarla sin mi permiso directo». Hizo una pausa, y el fantasma de algo que podría haber sido esperanza parpadeó en su antiguo rostro. «Podríamos necesitarla todavía». Los susurros siguieron a Laya por los pasillos de mármol como fantasmas hambrientos. 2 guardias la escoltaron al ala este, la parte del palacio reservada para huéspedes que el rey quería mantener cerca, pero no del todo confiar. Su nueva habitación era más grande que la cabaña entera de su familia, con una cama con dosel cubierta de seda plateada y ventanas que daban a jardines iluminados por la luna. Era hermosa. También era una jaula. «No intentes la puerta», dijo un guardia secamente. «Está vigilada. Te irás cuando el rey diga que te vayas». El cerrojo hizo clic detrás de ellos, y Laya se quedó sola. Se sentó al borde de la cama. Sus manos temblaban ahora que el shock había pasado. ¿Qué había hecho? Había roto el protocolo, tocado a un vampiro real, y de alguna manera, toda la corte había visto algo en ese momento que los aterrorizaba. La marca en la muñeca de la princesa. Cambió. No lo había imaginado. El sigilo negro había parpadeado cuando tocó a Serafina, como una llama de vela alterada por un soplo. Pero eso era imposible. Laya no era nadie, una mesera de un pueblo agrícola que había llegado a la capital buscando trabajo después de que su padre muriera. No tenía magia ni sangre especial, nada que explicara lo que sucedió, excepto que las palabras de su abuela resonaron en su memoria. «Nuestra familia viene de estirpe antigua, Laya, del tipo que recuerda cuando humanos y vampiros no eran enemigos. La Madre de la Luz nos cuida todavía». Laya siempre había pensado que eran solo cuentos de viejas,
historias para hacer que su pobreza se sintiera menos insignificante. Pero ahora se lo preguntaba. Se movió hacia la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío, observando los jardines de abajo, donde las flores nocturnas se abrían como pálidas estrellas. El sueño la encontró allí, todavía sentada junto a la ventana, y con el sueño llegó el ensueño. 3 pisos abajo, en una habitación circular de la torre iluminada solo por velas, el rey Darío extendió pergaminos antiguos sobre su escritorio. No había visitado esta habitación en décadas. Había pertenecido al padre de su padre, el rey erudito, quien se había obsesionado con profecías y leyendas hasta que la locura lo reclamó. Los otros vampiros pensaban que Darío la había sellado por respeto. Estaban equivocados. La había sellado porque algunos conocimientos eran peligrosos. Ahora rompió esos sellos sin dudar. Los pergaminos eran más antiguos que la mayoría de los reinos, escritos en idiomas que habían muerto siglos atrás. Pero Darío había vivido esos siglos. Recordaba las palabras. Sus dedos trazaron pasajes sobre la guerra de separación, cuando vampiros y humanos habían destrozado su alianza con sangre y traición. La mayoría se centraba en batallas y tratados, pero un pergamino, frágil y amarillento, hablaba de algo más. En los últimos días antes de la ruptura, caminaron entre nosotros los sanadores de lágrimas de Solara, nacidos de mujeres mortales, bendecidas por la Madre de la Luz, llevaron la compasión como su arma. Donde tocaron, las maldiciones se aflojaron. Donde lloraron, la oscuridad huyó. Los últimos de su orden perecieron en la masacre del templo, y con ellos murió el único puente entre la sangre y la carne. La mano de Darío se apretó. La masacre del templo. Había estado allí siglos atrás. Un joven príncipe comandado por su padre para ayudar a masacrar a los sanadores antes de que pudieran terminar con la maldición que les daba a los vampiros su poder sobre los humanos. Recordaba el templo ardiendo, recordaba los gritos. Se dijo a sí mismo que era necesario, que el poder requería sacrificio. Pero ahora su hija yacía muriendo de esa misma maldición, la que marcaba a los niños vampiros reales, alimentándose de su fuerza vital para mantener la fuerza inmortal de su linaje. A Serafina le quedaba quizás 1 año. Había consultado a todos los magos oscuros, a todos los hechiceros de sangre. Ninguno podía romperla hasta esa noche, cuando una mesera humana con manos suaves había hecho parpadear el sigilo imposible. ¿Podría ella descender de ellos?, se preguntó. ¿Podría haber sobrevivido el linaje de los sanadores de lágrimas? Sacó otro pergamino, este describiendo las habilidades del sanador. Extraen poder de la empatía misma, convirtiendo la conexión emocional en luz pura. Su toque no destruye la oscuridad. Recuerda lo que existió antes de que llegara la oscuridad. No sanan heridas, recuerdan al herido la plenitud. En la parte inferior del pergamino había una ilustración descolorida. Una mujer con ojos amables, sus manos brillando con un resplandor suave, mientras tocaba el rostro de un vampiro arrodillado. El vampiro estaba llorando. Darío miró esa imagen durante mucho tiempo. Luego enrolló los pergaminos y apagó las velas. Su decisión estaba tomada. Fuera lo que fuese Laya, cualquiera que fuese el poder que portaba, él lo desataría, incluso si significaba confrontar verdades que había enterrado durante siglos. La vida de su hija dependía de ello. En su ensueño, Laya caminó por ruinas. La luz de la luna se derramaba a través de columnas rotas de piedra blanca, iluminando murales que el tiempo casi había borrado. Vio imágenes de humanos y vampiros de pie juntos, sus manos unidas, no como amo y sirviente, sino como iguales. En el centro de las ruinas se alzaba un estanque de agua quieta, perfectamente circular, que reflejaba estrellas que no reconocía. Una mujer apareció en el lado opuesto, alta y luminosa, con ojos que contenían tanto tristeza como infinita bondad. «Has olvidado», dijo la mujer, su voz como el viento entre las hojas, «pero tu sangre recuerda. Solo la compasión rompe la sangre. Solo el amor termina lo que el odio comenzó». «No entiendo», susurró Laya. «Lo harás», sonrió la mujer con tristeza. «La niña está muriendo, Laya, y tú eres la única que puede salvarla. Pero primero, te debes recordar quién eres». Laya despertó con lágrimas en las mejillas
y una sola palabra ardiendo en su mente: Solara. Laya pasó todo el día siguiente sola en su habitación, paseando entre la ventana y la puerta. Los sirvientes traían comida en bandejas de plata, pero apenas podía comer. Cada vez que cerraba los ojos veía ese templo en ruinas y a la mujer hecha de luz. Solara, la palabra le resultaba familiar, como una canción que había olvidado, pero su corazón aún conocía. Al caer la noche, pintando el cielo de un púrpura intenso, la puerta finalmente se abrió. No era un guardia, era el rey Darío en persona. De cerca, sin la multitud de nobles a su alrededor, parecía diferente. Todavía aterrador, todavía antiguo y poderoso. Pero había algo crudo en su expresión, algo casi humano. «Ven conmigo», dijo en voz baja. «Por favor». El por favor la sorprendió más que nada. Los reyes no le decían por favor a los sirvientes. Lo siguió por corredores sinuosos que no reconocía, adentrándose más en el palacio. No pasaron por guardias ni sirvientes. Fuera lo que fuese, él no quería testigos. Se detuvo ante una puerta pintada con estrellas y lunas plateadas. La puerta de una niña. «Mi hija no se ha reído en 3 años», dijo Darío sin mirarla. Su mano descansaba en el picaporte de la puerta, pero aún no la abría. La maldición se alimenta de la alegría. Cada momento de felicidad que siente, lo devora. Así que ella dejó de sentir felicidad por completo, dejó de intentarlo. Su voz se quebró en la última palabra, y Laya vio algo que nunca creyó posible: un rey vampiro al borde del colapso. «Anoche, después de que te fuiste», sonrió, «solo por un momento. Ha pasado tanto tiempo, casi no reconocí la expresión». Finalmente se giró para mirarla, y sus ojos contenían una esperanza desesperada. «Necesito saber si fue real, si realmente puedes afectar la maldición. ¿Lo intentarás de nuevo?» A Laya se le apretó la garganta. «No sé lo que hice, no sé si puedo repetirlo. Intenta de todos modos, por favor». Ahí estaba esa palabra de nuevo. Él abrió la puerta. La habitación de la princesa Serafina era exactamente lo que Laya esperaba, llena de juguetes y libros, hermosos tapices que mostraban cuentos de hadas, una cama con forma de castillo. Pero la niña sentada en medio de todo parecía pequeña y gris, como una flor que se marchitaba lentamente en la oscuridad hasta que vio a Laya. «Regresaste». El rostro de Serafina se iluminó. «Papá dijo que quizás no lo harías. Dijo que no debía tener esperanzas, pero las tuve de todos modos». A Laya se le apretó el corazón. Cruzó la habitación y se sentó al borde de la cama. «Claro que regresé. Le prometí a Sombra que lo visitaría, ¿no es así?» El murciélago de peluche estaba en la almohada, y Serafina rió, un sonido como campanas que hizo que incluso el rey inhalara bruscamente. «Tómale la mano», dijo Darío desde la puerta, su voz cuidadosamente controlada. «Si estás dispuesta». Laya miró a Serafina. «¿Puedo?» La princesa asintió y extendió su pequeña mano, la que tenía el sigilo negro envuelto alrededor de su muñeca como enredaderas venenosas. En el momento en que sus dedos se tocaron, algo cambió. No fue dramático, no hubo un destello de luz, ni un trueno, pero Laya sintió un calor fluir a través de ella, el mismo calor que había sentido al consolar a sus hermanos, al ayudar a su abuela a atender a los vecinos enfermos, al sostener la mano de su padre mientras moría. Era el calor de preocuparse más por el dolor de otra persona que por la propia comodidad. El sigilo negro comenzó a brillar, no con oscuridad, sino con luz atrapada dentro de la oscuridad como estrellas detrás de nubes de tormenta. Serafina jadeó: «No duele, papá, no duele», y luego se rió. Fue pura y brillante, y absolutamente alegre, la risa de una niña que había olvidado lo que se sentía ser feliz. Lanzó sus brazos alrededor del cuello de Laya y rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro. Lágrimas buenas esta vez, de las que lavaban el dolor en lugar de expresarlo. Darío hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a la cama, su mano extendiéndose para tocar el rostro de su hija, como si confirmara que era real. «Serafina», susurró, y su voz se quebró por completo. «Estoy bien, papá», dijo, todavía riendo. «Realmente estoy bien». Durante varios minutos,
Se quedaron así, padre e hija abrazándose mientras Laya mantenía su mano en la de Serafina, manteniendo la conexión que mantenía la maldición a raya. Finalmente, Darío miró a Laya con una expresión de asombro y miedo. «¡Guardias!», gritó. «Retírense, sellén el pasillo, nadie entra por ningún motivo». Los pasos se retiraron y se quedaron solos. «¿Quién eres?», le preguntó a Laya. «En realidad no soy nadie, solo una mesera». «No». Él se puso de pie ayudando a su hija a recostarse en sus almohadas. El sigilo se había desvanecido hasta volver a ser negro, pero parecía más claro de alguna manera, menos sólido. «¿Lo que acabas de hacer? Es imposible, a menos que...». La estudió el rostro como si buscara algo. «Tu familia. ¿De dónde vienen?». «De un pueblo agrícola, a 3 días de cabalgata hacia el sur. Antes de eso, tus abuelos, bisabuelos». Laya frunció el ceño tratando de recordar. «Mi abuela nunca habló mucho de su pasado. Siempre fue muy reservada al respecto, pero solía orar todas las mañanas a alguien a quien llamaba la Madre de la Luz. Decía que nuestra familia era bendecida, que teníamos sangre antigua en nuestras venas». Darío se quedó muy quieto. «La Madre de la Luz. ¿Lo sabes?». «Lo sé», dijo en voz baja. Así llamaba la orden de Solara a su diosa, los sanadores que podían romper maldiciones con la compasión solamente. Él la miró con ojos nuevos. «Fueron asesinados todos hace siglos, o eso pensábamos». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo, Laya, que podría ser la última de ellos, la última sanadora de lágrimas que existe». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una profecía, y en algún lugar profundo del pecho de Laya, algo antiguo y dormido comenzó a despertar. Los ensueños llegaron todas las noches después de eso, cada vez más fuertes y vívidos. En ellos, Laya caminaba por las mismas ruinas iluminadas por la luna, pero cada vez veía más detalles. Los murales en las columnas rotas mostraban historias. Un niño vampiro sanado por manos suaves, una aldea humana salvada de la peste por la fuerza inmortal, 2 pueblos construyendo algo hermoso juntos. Antes de la ruptura, pensó Laya en los sueños, sabiendo de alguna manera que las palabras eran verdaderas, antes de que olvidáramos cómo amarnos. En la tercera noche, la mujer hecha de luz apareció de nuevo, pero esta vez no habló. Simplemente señaló algo tallado en el suelo de piedra, un símbolo que parecía una lágrima acunada por manos con un sol naciendo detrás. «Encuentra la verdad», susurró la mujer mientras el sueño comenzaba a desvanecerse. «Encuéntrate a ti misma». Laya despertó jadeando. El símbolo ardió en su mente. Llevaba 3 días en el palacio, la mayor parte del tiempo confinada en su habitación. Darío la visitaba cada tarde, trayendo a Serafina con él. Cada vez que Laya tomaba la mano de la niña, la princesa se hacía más fuerte, más viva. El sigilo negro definitivamente se estaba desvaneciendo, no se había ido, pero estaba más claro, como tinta que se borra con la lluvia. Pero Darío no había dicho nada más sobre la orden de Solara. Observaba a Laya con ojos cuidadosos y calculadores, claramente lidiando con alguna decisión que no estaba listo para compartir. Laya estaba cansada de esperar. Si realmente descendía de estos sanadores de lágrimas, si realmente portaba su poder, entonces necesitaba entender qué significaba eso. Y solo había un lugar en el palacio que podría tener esas respuestas: la Biblioteca Real. Marco, el jefe de meseros, quien había sido sorprendentemente amable con ella a pesar de todo, lo había mencionado una vez. 3 pisos de libros que databan de 1000 años. El rey ya no va allí. Dice que le recuerda cosas que es mejor dejar en el olvido. Las cosas que era mejor dejar en el olvido eran exactamente lo que Laya necesitaba encontrar. Esperó hasta las primeras horas del amanecer, cuando incluso los vampiros se adormecían y los guardias cambiaban de turno. La puerta de su habitación ya no estaba cerrada con llave. Darío había levantado esa restricción después de la segunda noche. Se deslizó por el pasillo, vistiendo una capa prestada, moviéndose con un silencio que había aprendido como mesera. La biblioteca no fue difícil de encontrar. Siguió el olor a papel viejo y polvo, subiendo una escalera de caracol que parecía interminable. Las puertas eran enormes y estaban talladas con escenas de batalla, pero se abrieron silenciosamente a su toque.
Dentro, hileras de estantes se extendían hacia la oscuridad, iluminadas solo por velas moribundas, y apliques que probablemente no habían sido cambiados en meses. El aire sabía a rancio y olvidado. Laya comenzó a buscar, pasando los dedos por lomos de cuero, entrecerrando los ojos ante títulos escritos en idiomas que no podía leer. ¿Cómo se suponía que iba a encontrar algo en ese laberinto? Entonces lo vio. Una puerta al final de la biblioteca, parcialmente oculta detrás de un tapiz. Algo la atrajo hacia ella, el mismo tirón inexplicable que había sentido en sus ensueños. La puerta estaba cerrada con llave, pero cuando tocó el picaporte, se abrió con un clic como si la reconociera. Imposible, pensó. Pero había dejado de creer en lo imposible hacía 3 días. La habitación al otro lado era pequeña y circular, sus paredes cubiertas completamente de murales. Y estos no eran antiguos y descoloridos, se habían conservado de alguna manera, aún brillantes de color, a pesar de su obvia antigüedad. A Laya se le cortó la respiración. Los murales mostraban las mismas escenas de sus ensueños: el templo, el estanque de agua estrellada, humanos y vampiros viviendo juntos en armonía. Y en el centro del mural más grande, pintada con tanto esmero que cada detalle parecía vivo, había una mujer. Vestía túnicas blancas y tenía las manos extendidas, brillando con una luz suave. Su rostro era amable y fuerte, con cabello oscuro cayéndole por los hombros. A su alrededor, tanto humanos como vampiros se arrodillaban, no en adoración, sino en gratitud. Debajo del mural había palabras talladas en un idioma que Laya no conocía, pero de alguna manera entendía. La primera oráculo de lágrimas. Ella que recordó el amor cuando todos eligieron el odio. Madre de la compasión, fundadora de Solara. Laya se acercó, su corazón latiéndole fuerte. El rostro de la mujer era como mirarse en un espejo. No exactamente igual. Esta mujer era mayor, más sabia, pero el parecido era inconfundible. Los mismos ojos, la misma forma de mandíbula, la misma ligera inclinación de su sonrisa. «Eres tú», susurró Laya a la pintura, «eres la de mis ensueños». «Y tú», dijo una voz aguda detrás de ella, «estás en un lugar donde absolutamente no deberías estar». Laya se dio la vuelta. Dama Morgana, la consejera principal, estaba en la entrada con 2 guardias flanqueándola. Su vestido carmesí parecía más oscuro a la luz de las velas, como sangre seca. «La cámara oculta del oráculo», dijo Morgana, su voz goteando malicia, «sellada por decreto real durante 300 años. Solo aquellos del linaje de sangre pueden abrir su puerta». Su sonrisa era puro colmillo. «Acabas de confirmar lo que temía. No eres solo una campesina, eres una amenaza para todo lo que hemos construido». «No soy una amenaza para nadie. Guardias, aprésenla. El rey querrá saber que su pequeño experimento ha estado rapiñando lo prohibido». «El rey...» La voz de Darío cortó la habitación como una cuchilla. «Ya está al tanto». Él estaba en la biblioteca principal más allá, su rostro ilegible, pero sus ojos encontraron el mural, encontraron a Laya de pie ante la imagen de su ancestro, y algo cambió en su expresión. Comprensión, reconocimiento y miedo. «Salgan de aquí», ordenó. «Todos ustedes». «Su Majestad», ella abrió una puerta sellada. «Salgan». El rostro de Morgana se retorció de furia, pero hizo una reverencia rígida y se retiró, seguida por los guardias. Cuando estuvieron solos, Darío entró en la cámara oculta y contempló el mural por un largo momento. «Yo pinté esto», dijo en voz baja, «hace 30 años de memoria. Quería recordar su rostro antes de que el tiempo me lo robara». Miró a Laya. «Nunca pensé volver a verlo, ni en un lienzo, ni en la vida». «¿La conociste? ¿A la primera oráculo?» «La maté», susurró Darío. «Y ahora su sangre ha regresado para salvar a mi hija de la misma maldición que ayudé a crear». La confesión de Darío quedó suspendida en el aire entre ellos como humo. «¿Tú la mataste?» La voz de Laya tembló, pero no completamente de miedo. El enojo se mezcló con algo más profundo. Dolor por un ancestro que nunca había conocido, rabia por una masacre de la que solo se había enterado días atrás. Era joven. Seguía órdenes. Darío miró el mural, incapaz de mirar a Laya a los ojos. «Mi padre lo ordenó. Dijo que los sanadores de lágrimas nos hacían débiles,
que su compasión era veneno para la fuerza vampírica. Quemamos el templo, a cada sanador dentro. Me dije a mí mismo que era necesario, y ahora daría lo que fuera por deshacerlo. Sus puños se apretaron. Pero el pasado está escrito en sangre, y la sangre no se borra. Todo lo que puedo hacer es... La puerta se abrió de golpe. No solo Morgana esta vez. 7 vampiros irrumpieron en la biblioteca como una tormenta. Sus túnicas formales los identificaban como el Consejo Vampírico, los antiguos lores y damas que gobernaban junto al rey. Lord Véspero los encabezaba, su rostro retorcido de desprecio. «Su Majestad», dijo, el título sonando a insulto. «Debemos hablar. Ahora. Este no es el momento». La noticia se ha extendido por toda la corte. Dama Morgana dio un paso al frente, su voz aguda con triunfo. «Usted protege a una humana con poderes divinos, una descendiente de la Orden de Solara, el mismo linaje de sangre que exterminamos para preservar nuestro dominio». Otro miembro del consejo, Lord Teren, apuntó un dedo acusador a Laia. «Está corrompiendo a la princesa, debilitando la maldición real que une nuestra estructura de poder. Si la maldición se rompe, toda la base de la sociedad vampírica se desmorona». «Mi hija está muriendo de esa maldición», dijo Darío, su voz peligrosamente silenciosa. «Entonces que muera con honor». Lord Véspero golpeó su bastón contra el suelo. «Mejor eso que contaminar nuestro linaje de sangre pura con sentimentalismo humano. Esta chica debe ser ejecutada de inmediato, esta noche». A Laia la sangre se le heló. «No la tocarán». Darío se interpuso entre Laia y el consejo, su presencia de repente abrumadora. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. «No estamos pidiendo permiso», siseó Morgana. «El consejo ha votado, 6-1. La humana muere o lo removemos del trono y la mataremos de todos modos». «¿Con qué base? Traición, hechicería, poner en peligro el reino inmortal». Lord Véspero sonrió fríamente. «Elija el que prefiera para el decreto de ejecución». La mano de Darío fue a la espada en su cadera, un arma que Laia ni siquiera había notado que llevaba. «Todavía soy su rey». «Un rey que se ha ablandado», Teren se burló. «Cegado por el amor paternal, sacrificaría siglos de supremacía vampírica por una niña». «Sí», la única palabra lo silenció a todos. «Quemaré toda esta corte hasta las cenizas por mi hija», continuó Darío, su voz con absoluta certeza. «Y si creen que pueden detenerme, entonces inténtenlo». La tensión crepitó como un rayo a punto de caer. Entonces, desde algún lugar profundo del palacio, un grito destrozó el silencio, un grito infantil lleno de agonía. «Serafina». Darío salió disparado de la biblioteca, Laia corriendo detrás de él. El consejo los siguió, sus amenazas momentáneamente olvidadas. Encontraron a la princesa en su habitación, desplomada en el suelo, convulsionando. El sigilo negro había regresado con una venganza más oscuro que nunca, extendiéndose por su brazo como hiedra venenosa. Venas negras irradiaban de él, arrastrándose hacia su corazón. «Papá», sollozó, su pequeño cuerpo sacudido por el dolor. me duele tanto». Laia cayó de rodillas junto a la niña, extendiendo la mano hacia ella. Pero en el momento en que tocó el sigilo, la agonía la atravesó. Gritó, pero no la soltó. «Está contraatacando», jadeó. «La maldición sabe que la he estado debilitando. Está tratando de...». Serafina gritó de nuevo, y la sangre comenzó a gotear de su nariz. «¿Ves?». La voz de Morgana era hielo. «La interferencia de la humana lo ha empeorado. La maldición matará a la princesa ahora, consumiéndola por completo porque ha sido amenazada, y la maldición se estabiliza». «No». Serafina agarró la mano de Laia incluso mientras el dolor las asolaba a ambas. «No dejen que se la lleven. Por favor, papá». Darío miró entre su hija moribunda y el consejo que los rodeaba, y Laia vio el momento en que tomó su decisión. «¡Marco!», rugió. El jefe de meseros apareció en la entrada, con los ojos muy abiertos. «Prepara 3 caballos, comida para una semana, empaca ligero y rápido». Darío tomó a su hija en brazos y Laia vio que las venas negras seguían extendiéndose. «Nos vamos dentro de 1 hora».
Su Majestad no puede. Puedo y lo haré. Se giró para enfrentar al consejo, sus ojos ardiendo con un poder que hizo que incluso los vampiros antiguos retrocedieran. Me llevo a mi hija y a Laia a la catedral sumergida. El sello original de la maldición está allí. Si hay alguna forma de terminar con esto permanentemente, la encontraremos. La catedral sumergida está prohibida. Lord Vasper balbuceó. Los guardianes espectrales lo matarán. Entonces moriré intentando salvar a mi hija en lugar de vivir como un cobarde. Darío miró a Laia. ¿Vendrás? Ella miró a Serafina, que seguía gimiendo de dolor, y pensó en la primera oráculo de sus ensueños. Solo la compasión rompe la sangre. Sí. Entonces no tenemos tiempo. El consejo enviará asesinos antes del amanecer. Se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Y cualquiera que intente detenernos aprenderá por qué he reinado durante 5 siglos. La amenaza quedó suspendida en el aire mientras salían corriendo de la habitación. Detrás de ellos, la voz de Morgana cortó el caos. Que así sea. El rey ha elegido la traición, denles caza, maten a la humana, traigan a la princesa encadenada. La cacería había comenzado. Huyeron del palacio bajo un cielo sin luna. 3 caballos galopando en la oscuridad, mientras las campanas de alarma sonaban detrás de ellos. Serafina cabalgaba con su padre, envuelta en su capa, su rostro pegado a su pecho. Laia cabalgaba a su lado, sus manos inexpertas apretando las riendas con demasiada fuerza. Nunca había montado a caballo antes de ayer, cuando Marco le había dado una lección frenética en los establos. «Enviarán rastreadores de sangre», dijo Darío mientras se adentraban en el bosque más allá de las murallas de la ciudad. «Pueden seguir nuestro rastro por kilómetros. Necesitamos llegar al río de las Penas al amanecer y cruzarlo. El agua corriente ocultará nuestro rastro». Los muslos de Laia ya le dolían de montar, pero espoleó al caballo para que fuera más rápido. Detrás de ellos podía oír cuernos de caza, un sonido que le helaba la sangre. Caballaron durante horas a través de árboles retorcidos que parecían inclinarse con ramas que los sujetaban. 2 veces oyeron aullidos que definitivamente no eran de lobos. Una vez ojos rojos brillaron desde la maleza, pero Darío simplemente mostró sus colmillos y la criatura se fundió de nuevo en la sombra. Para cuando llegaron al río, Serafina ardía en fiebre. «La maldición se está acelerando», dijo Darío, su voz tensa con un pánico apenas controlado. Acostó a su hija en la orilla del río, mientras Laia se desplomaba junto a ellos, cada músculo gritando. «Estar separada del palacio, de la fuente del poder vampírico, está empeorando todo. Déjame intentar algo». Laia colocó sus manos a cada lado del rostro de Serafina. La piel de la pequeña estaba ardiendo. En mis ensueños la oráculo no solo tocaba, daba algo. Calor. Luz. Déjame intentar. Cerró los ojos y pensó en todo lo que amaba de esa niña. Su valiente sonrisa, su corazón gentil, la forma en que se había aferrado a Laia, incluso cuando todos los demás le decían que la soltara. Pensó en su propia hermana a esa edad, en cada niño que merecía crecer sin dolor. Algo se agitó profundamente en su pecho, un calor que creció y creció hasta derramarse por sus brazos, en sus palmas, fluyendo hacia Serafina como agua en tierra seca. El sigilo negro comenzó a brillar, pero esta vez con una luz dorada que empujaba hacia atrás la oscuridad. Los ojos de Serafina se abrieron. «Está caliente», susurró, «como la luz del sol. No he sentido la luz del sol en tanto tiempo». La fiebre cedió. Las venas negras retrocedieron ligeramente. No era una cura. La maldición todavía se arrastraba bajo su piel, pero les dio tiempo. Darío miró a Laia con algo parecido a un asombro. «Lo estás canalizando, el poder del sanador de lágrimas. Realmente estás aprendiendo a controlarlo». «No sé lo que estoy haciendo», admitió Laia. «Solo siento lo que ella necesita y trato de dárselo». Eso es exactamente lo que hicieron. La orden de Solara, él apartó la mirada. Había olvidado cómo se veía la verdadera compasión, no la misericordia calculada que practicamos los vampiros cuando nos conviene, sino el cuidado genuino por el sufrimiento ajeno. Cruzaron el río al amanecer y continuaron adentrándose en el bosque brumoso, un bosque tan denso de niebla
que Laya no podía ver ni a 3 metros. Aquí encontraron su primera aldea. Era pequeña, apenas una docena de edificios, ocupada por humanos que vivían en los espacios salvajes entre territorios vampíricos. Parecían medio hambrientos y agotados, pero cuando vieron la condición de Serafina, una anciana les trajo agua y pan sin que se lo pidieran. «Pobre niña», murmuró, apartando el cabello del rostro de la princesa, «tan joven para cargar con tanta oscuridad». «Podemos pagar», comenzó Darío, buscando su monedero. «Quédese su dinero, vampiro». Pero la voz de la mujer no era cruel, solo cansada. «Tuve una hija una vez. No sobrevivió a su enfermedad. No le daré la espalda a la hija de otra madre, sin importar quién sea su padre». Laya vio algo resquebrajarse en la expresión de Darío. Asintió en silencio, aceptando la bondad que probablemente no creía merecer. Descansaron durante 1 hora antes de continuar. Mientras se preparaban para partir, un niño no mayor de 12 años tiró de la manga de Laya. «Señorita, hay rastreadores de sangre a 2 horas detrás de ustedes. Los vi desde mi puesto en el árbol. Deberían darse prisa». «Gracias», dijo Laya metiéndole una moneda en la mano. De todos modos, el niño la miró luego a Darío. «Es usted el rey, ¿verdad? He visto su cara en los avisos de impuestos». Darío se tensó, la mano yendo a su espada. «No diré nada», dijo el niño rápidamente. «Mi hermana dice que es cruel, pero cualquiera que corra para salvar a su hijo en lugar de sacrificarlo para seguir siendo poderoso. Quizás esté aprendiendo a no serlo». Salió corriendo antes de que Darío pudiera responder. Caballaron más duro después de eso, Laya canalizando calor hacia Serafina cada pocas horas para mantener la maldición a raya. Con cada curación se sentía más fuerte, más segura. El poder ya no le era ajeno. Estaba despertando, recordándose a sí mismo a través de ella. En la tercera noche, ayudaron a un mercader vampiro ambulante cuyo carruaje se había averiado. Él no reconoció a Darío con su ropa manchada por el viaje, y Laya vio al rey trabajar junto a ella para arreglar la rueda, su fuerza inmortal haciendo que la tarea fuera rápida. «Son amables para ser humanos», le dijo el mercader a Laya, asumiendo que Darío era su esposo. «Y usted, señor, es bastante fuerte para ser mortal». Después de que se fue, Darío permaneció en silencio durante mucho tiempo. «He reinado durante 500 años», dijo finalmente mientras acampaban. «He comandado ejércitos, negociado tratados, ejecutado traidores, pero nunca arreglé el carruaje de un extraño solo porque era lo correcto. Había olvidado que eso era incluso una opción». «Nunca es tarde para recordar», dijo Laya suavemente. Al cuarto día, a través de la niebla que se disipaba, la vieron. La catedral sumergida se alzaba de la tierra como una oración rota. La mitad de sus torres enterradas, sus muros cubiertos de enredaderas trepadoras que brillaban débilmente en el crepúsculo. Alrededor de su perímetro, figuras translúcidas flotaban, monjes espectrales que aún caminaban por sus antiguos senderos, obligados a proteger el sello maldito incluso en la muerte. «Estamos aquí», susurró Darío. Serafina se movió en sus brazos. «Papá, puedo sentir algo viejo y enojado». «La fuente de la maldición», dijo Laya, ese conocimiento inexplicable surgiendo de nuevo en ella. El lugar donde todo comenzó. Habían llegado al corazón de la oscuridad. Ahora tenían que encontrar la luz dentro de ella. Los monjes espectrales no atacaron de inmediato. Simplemente observaron cómo Darío, Laya y Serafina se acercaban a las enormes puertas de la catedral. Los rostros de los fantasmas no mostraban malicia, solo una tristeza infinita, como si hubieran estado esperando siglos a que alguien finalmente terminara su vigilia. «Están atrapados», se dio cuenta Laya, «atados por la misma maldición que están custodiando». Un monje, el más alto, con un rostro que pudo haber sido amable en vida, hizo un gesto hacia la entrada. Una invitación, no una amenaza. Las puertas se abrieron con un gemido. Dentro, la catedral era a la vez magnífica y desgarradora. Vitrales rotos cubrían el suelo como estrellas caídas. Los bancos se habían desmoronado en polvo, pero al final, de alguna manera intacto por el tiempo, se alzaba un altar tallado en piedra blanca. Sobre él, un único rayo de luz lunar atravesaba el techo en ruinas, iluminando un sello circular incrustado en el suelo.
En el momento en que se acercaron, Serafina convulsionó. «¡Papá!». La sangre brotó de su nariz, de sus oídos. El sigilo negro explotó por todo su cuerpo, envolviéndose alrededor de su garganta como manos estranguladoras. «No puedo. No puedo respirar, no». Darío cayó de rodillas, acunando a su hija mientras se convulsionaba. «Ahora no. Estamos tan cerca». Laya se adelantó rápidamente, pero cuando intentó canalizar su calor, la maldición contraatacó. El dolor estalló en su cráneo, derribándola al suelo. La maldición era demasiado fuerte aquí, demasiado cerca de su fuente. «Laya». La voz de Serafina se desvanecía. «Tengo miedo». «Lo sé, mi amor, lo sé». Las lágrimas nublaron la vista de Laya mientras se arrastraba hacia ellos. Entonces llegó la luz. Floreció del altar como una flor abriéndose, uniéndose en una forma que Laya reconoció al instante. La mujer de sus ensueños, la primera oráculo de lágrimas más vívida que nunca, su presencia llenando la catedral en ruinas con una calidez que empujaba las sombras. «Viniste», dijo el espíritu, su voz resonando con alegría y tristeza entrelazadas. «Después de todo este tiempo, mi sangre regresó». «Ayúdala», suplicó Darío. Y Laya nunca había oído a un vampiro sonar tan destrozado. «Por favor, el precio que quieras lo pagaré. Solo salva a mi hija». «El precio ya estaba pagado», dijo la oráculo girándose hacia él. «Hace 500 años, cuando quemaste mi templo, cuando mataste a mis hermanas, cuando elegiste el poder sobre el amor». Darío inclinó la cabeza. «Lo sé, y merezco la condenación por ello, quizás, pero tu hija no». La oráculo se arrodilló junto a Serafina, su mano translúcida cerniéndose sobre el rostro de la niña. «Escucha bien, la maldición que crees que es magia. No lo es, nunca lo fue». «¿Qué?». Laya luchó por entender, pero el sigilo, el poder oscuro, son manifestaciones de algo mucho más antiguo que la hechicería. Los ojos de la oráculo contenían un dolor antiguo. «La maldición nació de la venganza. Cuando nos masacraste, Darío, una de mis hermanas, sobrevivió lo suficiente como para pronunciar un último deseo. No un hechizo, una verdad». Se puso de pie, su forma parpadeando como la llama de una vela. Dijo: «Aquellos que gobiernan por el miedo alimentarán a sus hijos con ese miedo. Aquellos que eligen el poder sobre la compasión verán cómo su linaje se consume a sí mismo». No era magia, era profecía. El universo simplemente estuvo de acuerdo. Darío parecía consternado. «Entonces, ¿cómo lo terminamos?» «De la misma manera que comenzó, con una elección». La oráculo los miró a ambos. Uno de sangre vampírica real y uno de ascendencia solara deben compartir un acto de compasión pura, no misericordia calculada, no amor dado esperando algo a cambio. Compasión pura y desinteresada, la misma cosa que fue asesinada en este lugar. La respiración de Serafina se hizo superficial. Las venas negras estaban llegando a su corazón. «Se nos acaba el tiempo». Las manos de Laya temblaron. «Entonces elijan rápido», dijo la oráculo, comenzando a desvanecerse. «Recuerda, hija de mi sangre, no puedes destruir la oscuridad. Solo puedes recordarle la luz que una vez fue». Y se fue. Laya miró a Serafina, esta niña que no había hecho nada para merecer este destino. Pensó en todos los niños como ella, sufriendo maldiciones que no crearon, pagando por los pecados de sus ancestros. «Entiendo», susurró. Se arrastró hasta Serafina y con cuidado levantó la cabeza de la niña en su regazo. La maldición quemaba contra su piel, tratando de apartarla, pero Laya se aferró. Acunó a la princesa moribunda como había acunado a su propia hermana menor durante las tormentas, como su madre la había acunado a ella una vez. «Está bien», murmuró alisando el cabello empapado en sudor de Serafina. «No estás sola. Nunca estás sola». Y entonces, porque su corazón se estaba rompiendo por esta niña, porque sinceramente no podía soportar verla sufrir, Laya lloró. Una sola lágrima cayó sobre el sigilo negro en la muñeca de Serafina. Donde aterrizó, floreció la luz. Sangre. Darío respiró comprendiendo de repente. Necesita sangre y lágrimas, vampiro y humano, poder y compasión unidos. Sin dudar,
Se mordió la palma de la mano y la presionó sobre el lugar donde había caído la lágrima de Laia. La reacción fue instantánea. Luz y sombra explotaron hacia afuera, no luchando sino fusionándose. La oscuridad, recordando que una vez había sido luz. El poder recordando que una vez había servido al amor. El sigilo negro se hizo añicos como cristal, y donde había estado, apareció una nueva marca, una lágrima acunada por manos con un pequeño sol naciendo detrás, el símbolo de los ensueños de Laia, la marca de Solara. Serafina jadeó, sus ojos abriéndose de golpe, las venas negras desaparecieron, el color volvió a sus mejillas. «Papá», susurró, «ya no me duele». A su alrededor, los monjes espectrales comenzaron a disolverse, sus rostros finalmente en paz. Su vigilia había terminado. La maldición había terminado no con la destrucción, sino con el recuerdo de lo que se había perdido. La verdad simple y profunda de que la compasión era más fuerte que la venganza, que el amor, al final, siempre ganaba. 6 semanas después, algo imposible sucedió en las tierras vampíricas. El sol salió. No el pálido crepúsculo filtrado que los vampiros toleraban, sino una luz solar dorada real. El primer amanecer verdadero visto en los territorios de la corte carmesí en 3 generaciones. Cuando los primeros rayos tocaron el patio del palacio, los vampiros no se quemaron. La antigua maldición que los había forzado a la sombra se había levantado con la curación de Serafina, como si los dos siempre hubieran estado conectados. Darío estaba en su ventana, observando cómo la luz pintaba el mundo con colores que había olvidado que existían, y sintió algo que no había experimentado en 5 siglos, esperanza. En el patio de abajo, Serafina reía, un sonido que se había vuelto maravillosamente común mientras perseguía mariposas por el jardín. La marca en su muñeca brillaba tenuemente dorada a la luz del sol, ya no una maldición, sino un recordatorio, un símbolo del día en que todo cambió. Su Majestad. Marco apareció en la puerta. Los representantes han llegado. Ambas delegaciones ya. Creí que teníamos otra hora. Su ansia, señor. La noticia del Consejo de Unidad se ha extendido lejos. Todos quieren ver si es real. Darío sonrió ligeramente. Entonces no los hagamos esperar. El gran salón había sido transformado. Desaparecieron los candelabros de cristales de sangre congelada, reemplazados por velas ordinarias y lámparas de aceite. El trono permaneció, pero a su lado ahora se sentaban 2 sillas adicionales, una para el representante humano, una para la recién nombrada alta oráculo de unidad. Laia todavía no se acostumbraba a ese título. Estaba en sus aposentos, ya no los cuartos de servicio, sino habitaciones dignas de su posición, ajustándose las túnicas blancas que le parecían demasiado formales, demasiado importantes. El símbolo de Solara estaba bordado sobre su corazón con hilo dorado. «Pareces aterrorizada», dijo Serafina desde la puerta sonriendo. La princesa la visitaba todas las mañanas ahora, a veces para lecciones, a veces solo para hablar. «Estoy aterrorizada», Laia rió temblorosa. «Hace 6 semanas estaba sirviendo vino. Ahora se supone que debo enseñar a sanadores vampiros y humanos a canalizar la compasión en poder. ¿Y si no puedo hacerlo?» «Lo harás de la misma manera que me salvaste». Serafina le tomó la mano, el gesto ahora familiar y reconfortante, preocupándote más por ayudar a la gente que por tener miedo. Sabias palabras de una niña de 6 años. Juntos, caminaron hacia el gran salón. La reunión era diferente a todo lo que Laia había visto. 50 representantes llenaban la sala. 25 vampiros, 25 humanos, todos sentados juntos en largas mesas, sin separación, sin jerarquía. Cuando Darío había emitido el decreto reformando la corte carmesí en un consejo de paz, la mitad de sus propios consejeros habían renunciado en protesta. Dama Morgana y Lord Véspero habían huido a los territorios del sur, reuniendo a quienes se negaban a aceptar el nuevo orden. Habría resistencia, quizás incluso guerra eventualmente. Pero hoy, en esta sala, la paz era posible. «Bienvenidos», dijo Darío, su voz con una autoridad que ya no dependía del miedo.
Nos reunimos hoy no como amos y sirvientes, sino como dos pueblos que aprenden a recordar lo que una vez supimos, que nuestra fuerza reside en la unidad, no en la dominación, señaló Alaya, quien dio un paso al frente, su corazón latiéndole fuerte. La alta oráculo de unidad explicará ahora los programas de sanación que estamos estableciendo en ambos territorios. Laya respiró hondo y comenzó. Habló de centros de capacitación donde humanos con sangre solara, y hasta ahora habían encontrado a 12 descendientes que habían ocultado sus dones, enseñarían sanación empática. Explicó cómo la fuerza vampírica y la compasión humana podían trabajar juntas, complementándose mutuamente. Mientras hablaba, vio cómo los rostros escépticos se suavizaban gradualmente. No todos. Algunos vampiros todavía se burlaban. Algunos humanos todavía se encogían cuando los vampiros se movían demasiado rápido. Pero era un comienzo. Después de que terminaron los discursos formales, comenzó el trabajo real. Comités formándose, recursos asignándose, apretones de manos tentativas entre antiguos enemigos. Laya se movió entre la multitud, respondiendo preguntas, demostrando pequeñas sanaciones, mostrando a ambos pueblos que la compasión no era debilidad. Era la magia más fuerte que existía. Al caer la tarde y aparecer las primeras estrellas, se encontró sola en el balcón este, exhausta pero satisfecha. «Lo hiciste bien hoy». Darío se unió a ella, con 2 copas de vino en la mano. Le ofreció una. «Los delegados humanos confían en ti. Incluso algunos de los vampiros están empezando a...» «No es suficiente. Todavía no. Roma no se construyó en un día. Tampoco lo hará nuestro nuevo mundo». Miró hacia la ciudad donde las linternas se encendían tanto en los distritos vampíricos como en los humanos. «He hecho muchas proclamas hoy, pero hay una que quería que escucharas primero». Se giró para mirarla de frente. «Estoy cambiando el lema del reino. El antiguo era poder a través de la eternidad. El nuevo será el poder es eterno solo cuando la compasión lo guía». Laya sintió lágrimas picarle los ojos. La primera oráculo lo aprobaría. «Eso espero. Espero que ella». Se detuvo, mirando el rostro de Laya. «¿Qué? ¿Qué pasa?» «Detrás de ti», susurró. Laya se giró. Allí, tenue como la luz de la luna, el espíritu de la primera oráculo estaba en el borde del balcón. No era sólida, más bien un recuerdo al que se le había dado forma temporal, pero su sonrisa era radiante y real. Miró a Laya con infinito orgullo, luego a Darío con un perdón que él nunca pensó recibir, y luego habló, su voz apenas un susurro en el viento. La maldición terminó en el momento en que le limpiaste las lágrimas. Todo lo demás fue solo el mundo poniéndose al día con lo que la compasión ya había hecho verdad. Y con eso se desvaneció, su propósito cumplido, su vigilia finalmente terminada. Laya se tocó la mejilla y la encontró húmeda. Pero estas eran lágrimas buenas, de las que venían de la alegría, del alivio, de saber que a veces, contra todo pronóstico, las cosas rotas podían volver a estar completas. En el patio de abajo la risa de Serafina resonó como campanas, y por primera vez en 500 años el rey Darío se rió.